Bienvenidos a esta primera clase dentro del módulo 2, en el que vamos a empezar ya a tratar el engine Unity 3D para la creación de juegos. Vamos a empezar a ver cómo manipulamos la herramienta para poder desarrollar nuestras creaciones. Bien, nada más abrir el proyecto, probablemente, si recordáis, dentro del módulo 0, podíamos crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto existente. Si le damos a crear un proyecto, o abrimos el uno que ya tengamos realizado de prueba, nos aparece esta ventana, que es la que nos va a aparecer siempre en a la hora de desarrollar en nuestro programa. Tenemos que tener en cuenta que el programa Unity nos va a abrir siempre el último proyecto que tengamos abierto, porque no es habitual estar trabajando en varios proyectos a la vez. De tal forma que nos va a resultar bastante cómodo, ya que cuando creamos un proyecto o abrimos un proyecto por primera vez, el tiempo de carga puede ser algo elevado, y de esta forma, cada vez que abramos el programa, cada vez que abramos Unity, directamente no nos va a preguntar otra vez por crear un nuevo proyecto o por abrir uno nuevo, sino que ya nos va a abrir directamente el último que teníamos abierto. Entonces, si quisiésemos abrir otro dentro del menú de File, podríamos decirle Open Project y abriríamos otro proyecto distinto. Bien, observemos la interfaz de Unity 3D. Lo primero que vamos a ver, lo primero en lo que nos vamos a fijar es en la parte de aquí arriba a la derecha, donde viene el Layers y donde está el Layout. Concretamente, nos vamos a fijar en la disposición de las ventanas. Esto es el Layout. El Layout lo que va a marcar es la forma en la que se muestran todas las ventanas que tiene el programa para crear juegos. Fijaos que hay varias. Tenemos el 2×3, tenemos el 4, tenemos el default, que es el que estábamos viendo anteriormente, el tall y el wide. ¿Qué formato es mejor? No hay formato mejor o peor. Cada uno suele sentirse más cómodo con una disposición de ventanas u otra. A mí personalmente me suele gustar una muy parecida al 2×3. No es exactamente así, pero sí me gusta manejarlo más o menos así. ¿Puedo crear yo mi propia disposición de ventanas? Sí. Todas las ventanas que tenemos en el programa, lo vamos a poder ver, son arrastrables. ¿Veis? Yo puedo pinchar esta y puedo moverla, puedo seleccionar esta y puedo sacarla de aquí, puedo coger esta herramienta de proyectos y sacarla de aquí, meterla dentro de esta. Todas son 100% maleables, configurables y puedo adecuar el entorno de trabajo según mis gustos, ya que hay muchísimas ventanas, algunas incluso no nos aparecen, tendremos que activarlas desde el menú de Windows y nos va a facilitar siempre la configuración en la cual nos sintamos más cómodos. Siempre que queramos volver a restaurar a una vista, pues la volvemos a seleccionar en el Layout. Voy a enseñaros también a cómo configurar vuestras propias vistas. Ahora mismo todavía no habéis empezado a tocar el programa, por lo tanto, seguro que no tenéis una preferencia. Pero así, de tal forma, vamos a verlo para que cuando vosotros ya estéis habituados a utilizar la herramienta, pues podáis configurar el entorno de trabajo a vuestro gusto. A mí personalmente, por ejemplo, me suele gustar colocar la herramienta de juego aquí. Traigo esto para acá, tal que así, le suelo dejar más espacio a esto. Así es aproximadamente como a mí me gusta ver el entorno de trabajo. Cada uno tiene sus preferencias. Entonces, cuando yo tengo un entorno de trabajo que me gusta, pues yo me puedo venir aquí y decir que yo quiero guardar esta disposición. Por ejemplo, curso videojuegos. Guardamos esa disposición. Fijaos que ya, además del 2×3, el 4 split, el default, el toggle white, también tengo la disposición curso videojuegos. He creado mi propia disposición. Si yo ahora quiero, por tanto, que cambiar, modifico todo esto y lo coloco así o así, o cargo otra vista y yo quiero volver a la vista que yo estaba utilizando, simplemente marco curso videojuegos y todo se vuelve a colocar tal y como yo lo he configurado. Es una forma perfecta para
crear mis propias configuraciones de mis propios espacios de trabajo. Igualmente, también podría borrar ese layout o dejarlo todo como venía por defecto. Perfecto. Ya sabemos cómo distribuir el espacio de trabajo. Vamos a ver ahora qué es todo lo que tenemos en pantalla, porque probablemente, si alguno de vosotros ya ha tocado el mundo de, por ejemplo, el diseño 3D, seguro que ya algo le suena. Inclusive si venís de otro tipo de herramientas de desarrollo o de diseño, como puede ser, por ejemplo, herramientas tipo Flash o tipo Adobe, también puede pareceros una interfaz no excesivamente extraña, pero para todos aquellos que no hayáis tocado nunca una herramienta de diseño o de programación o similares, y mucho menos un engine, pues sí que os puede parecer un tanto extraño toda la disposición. Vamos a empezar a ver qué es cada una de las cosas, cada una de las ventanas que tenemos delante para poder ubicarnos. Lo primero que nos encontramos, aquí arriba a la izquierda, son las herramientas de manipulación para movernos a través de la escena y mover los objetos de la escena. La escena es el panel que tenemos aquí. En la escena podemos ver todos los objetos que tenemos dentro del nivel. Tened en cuenta que siempre vamos a estar trabajando un nivel. Recordamos el esquema anterior que vimos en el módulo 1. En este caso, en la escena, lo único que hay es una cámara. En esta escena, en esta ventana, perdón, lo que vamos a ver es todo lo que hay en la escena. Con las herramientas de aquí arriba vamos a poder manipular lo que hay. Por ejemplo, con la herramienta de la mano, pues nos vamos a poder mover por la escena. Esto lo vamos a poder ver mejor cuando tengamos ciertos objetos. Voy a colocar ciertos objetos para que podamos ubicarnos. No prestéis especial atención a cómo los estoy creando, ya que luego ya nos detendremos en esta parte, pero sí que voy a hacerlo para que podamos tener ciertas referencias. Voy a crear, por ejemplo, también una luz. Bien, por ejemplo, aquí ya tenemos objetos, nos van a ayudar mejor a entender todo el concepto. En esta ventana, como decíamos, tenemos todos los GainObjects. Recordamos la disposición, un nivel no es más que un conjunto de GainObjects. Pues en este nivel nos encontramos con todos los GainObjects que tiene ese nivel. Eso lo podemos ver dentro de la ventana de escena. Con los elementos que nos aparecen aquí arriba vamos a poder manipular lo que vemos. Por ejemplo, con la herramienta de la mano vamos a poder desplazarnos para ir viendo todo lo que hay. Si no nos cabe en pantalla o si queremos verlo desde otra perspectiva, vamos a poder ir moviéndonos. Vamos a tener también la herramienta de mover, que si seleccionamos un objeto nos va a permitir desplazar un GainObject en los tres ejes de direcciones que tiene un espacio tridimensional, en las tres dimensiones. Nos va a permitir moverlo. También vamos a tener la herramienta de rotación, pulsando y arrastrando para rotar un objeto. Voy a acercarme al objeto. Ahora veremos cómo se hace eso también. ¿Veis? Puedo rotarlo y luego también voy a tener la herramienta de escalado para escalar el objeto en las tres dimensiones. Si pulso en el centro, lo escalo uniformemente. Estas son las herramientas que nos permiten movernos por la escena, mover los objetos, los GainObjects, rotarlos o escalarlos. Todo esto también podemos hacerlo mediante atajos. Por ejemplo, si yo quiero hacer el movimiento de la mano y no la tengo seleccionada, puedo hacerlo apretando la rueda del ratón, la rueda de scroll del ratón y desplazándome. Haciendo ese gesto, aprieto rueda del ratón y me desplazo. Estoy obteniendo también el mismo efecto. Con la rueda del ratón, además, voy a poder hacer zooms. Y si quiero acercarme a un objeto en concreto de la escena, lo selecciono haciéndole clic sobre él y pulso la tecla F. Y automáticamente se me centra en el visor. ¿Veis? Selecciono, pulso F, selecciono, pulso F. Además, todas las herramientas de aquí arriba podemos activarlas con los atajos de teclado de las teclas QWERTY. Q, W, E, R, T, ¿vale? Todos ese tipo de teclas nos van a permitir hacer la secuencia. ¿Veis? Pulso Q, pulso W, pulso E, pulso R, ¿vale? Gracias a
esa regla mnemotécnica, nos acordamos siempre del QWERTY, que es el tipo de teclado que estamos utilizando, vamos a poder ir también haciendo los atajos de teclado. Esto ahora mismo puede parecer no muy interesante, pero cuando empecemos a trabajar, estemos manipulando varios objetos y tengamos cierta soltura, ya veréis como casi siempre vais a estar utilizando los atajos. Perfecto, hemos visto entonces la escena, hemos visto los elementos de aquí arriba. Esta herramienta nos va a indicar cómo pivota el objeto y, por último, el último slide que tenemos nos va a indicar hacia si el eje de coordenadas es relativo o es global. Es decir, insisto, veremos esto un poco más adelante cuando empecemos ya a manipular la escena, pero por ejemplo, si yo selecciono este objeto, ahora mismo tiene un eje local, fijaos que las normales del eje de coordenadas van en función de la rotación que tiene el objeto. Si yo se lo marco en el eje global, la disposición de las coordenadas es conforme al escenario, ¿no? a la orientación del escenario. Perfecto. Hemos visto entonces esto. A su derecha tenemos el panel de jerarquía. ¿Qué es el panel de jerarquía? No es más que el panel que me muestra los diferentes objetos que estoy viendo en la escena. Es exactamente lo mismo que la escena, con la diferencia de que la escena me lo está mostrando todo gráficamente y el panel de jerarquía me lo está mostrando todo pues de una forma más descriptiva. El panel de jerarquía me indica que en la escena tenemos un cubo, ¿veis? Selecciono aquí y automáticamente también se selecciona la escena, que tengo una luz direccional, que tengo una cámara principal y que tengo un plano. Eso es lo que me está indicando el panel de jerarquía. Además, el panel de jerarquía, cuando tengamos GainObjects complejos, es decir, GainObjects que dentro tienen diferentes objetos, me va a mostrar cuál es el objeto padre de cada uno de los objetos anidados dentro de un GainObject. Vamos a verlo también de una forma muy sencilla cuando empecemos a manipularlo todo. Los diferentes objetos podemos manipularlos tanto desde el nivel de jerarquía como desde el nivel de escena, ¿vale? Si borramos un objeto en jerarquía, se borra en escena y viceversa. ¿Ok? Siempre es la misma representación, pero bueno, en uno pues hecho de forma distinta. Nos va a venir muy bien cuando tengamos muchos objetos en la escena o en el nivel, pues vamos a podemos seleccionar el objeto por jerarquía y nos va a ser más sencillo encontrarlo. Tenemos la pantalla de Game, que la hemos dejado aquí, en la pestaña. La pantalla de Game nos muestra cuál es el resultado final. Es decir, yo quiero probar el juego, pues ¿cómo me está quedando? Pues me vengo a la pantalla de Game y le doy al Play. Y empiezo a probar mi juego. En este caso lo que hemos hecho pues no es nada, se vería tan solo así. Podría pausar el juego o avanzar. Esto es una forma muy rápida de ir viendo cómo me está quedando el nivel y empezar a probarlo para saber cómo va el juego. Lo voy diseñando y lo voy probando. Fijaos que el game lo que hace es que muestra lo que está viendo la cámara principal. Por ejemplo, voy a desplazar la cámara principal, la voy a colocar aquí. Y ahora me vengo a game y veis que ahí está la cámara principal. Yo le doy a play y esto es ahora mismo lo que tenemos puesto. 4 objetos sin sentido ahora mismo. Perfecto. En la escena vemos toda la manipulación, en jerarquía lo tenemos todo escrito, en la ventana de juego, de game, lo que vamos a hacer es probar nuestro juego, darle al play y empezar a probar el juego, cómo nos está quedando. Seguimos adelante, nos encontramos la ventana de project. La ventana de project incluye todos los elementos que tengo para crear mi juego, independientemente de que estos elementos estén en el nivel o no estén en el nivel. Es decir, es algo así como nuestra librería de objetos, nuestra biblioteca de objetos. Todos los objetos que tenemos para crear nuestro juego los vamos a tener aquí. En este proyecto, que lo hemos creado vacío, pues ahora mismo no tenemos ningún recurso. Si nos fijamos, tenemos el menú de favoritos y dentro de la carpeta de assets no tenemos absolutamente nada. Indicar, que es muy importante, que cuando nosotros estamos incluyendo elementos dentro de la carpeta de project, todos los elementos que nosotros creemos en la pantalla de project tienen una dirección física real. Es decir, si yo me voy al directorio donde he creado el juego, todo lo que yo voy creando aquí se va creando también dentro de la carpeta donde he dicho que estoy utilizando el juego.
Por tanto, si yo añado fuera de Unity 3D, fuera del entorno, yo añado objetos a las carpetas donde tengo el juego, cuando vuelva a abrir Unity 3D, esos objetos también me los voy a encontrar aquí como recursos. Y por tanto, si yo borro objetos desde esta ventana, también se van a borrar de forma real en el disco, en mi disco duro físico, es decir, en mi pantalla. Por ejemplo, si yo me vengo aquí, este proyecto lo tenemos aquí en videojuegos. Hicimos uno que se llamaba prueba. Assets. ¿Veis? Este es el directorio de nuestro proyecto. Assets, los recursos, que es lo que podemos ver en el proyecto. Está vacío. Si yo aquí crease un objeto o incluyese un objeto, también se vería aquí. Si yo borro un objeto aquí, también me lo va a borrar físicamente en el equipo. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta esto. Y lo que vemos aquí dentro de la carpeta de Project es la descripción. Aquí tenemos los diferentes objetos, yo los selecciono y aquí en Asset me van saliendo los archivos que tiene dentro. Desde esta vista vamos a tener siempre el menú de Create, de crear. A través del mismo vamos a poder ir creándonos las carpetas de nuestro proyecto, nuestros propios scripts, un JavaScript, un C#, un Vue script, vamos a poder crear nuestros shaders, nuestros prefab, que ya veremos lo que es, nuestros materiales, animaciones, todo. Todo vamos a poder crearlo desde aquí, desde el menú de crear, dentro de nuestro proyecto. Yo, por ejemplo, puedo crear dentro de Assets un nuevo folder, una nueva carpeta. La voy a llamar prueba. Ya tengo aquí un objeto, ¿veis? Como además puedo plegarlo y desplegarlo, ¿veis? Tengo prueba. Entonces, si yo ahora me vengo aquí, entro en videojuegos, el juego de prueba que estábamos haciendo aquí, entro dentro de Assets, y dentro de Assets, fijaos cómo efectivamente se me ha creado una carpeta que se llama prueba. Si yo, pues por ejemplo, borro aquí la carpeta prueba, cuando vuelva a mi engine, veis que ahora está cargando, la borra. ¿Veis? La relación es directa. Es algo así como también suele ocurrir en programas como Premiere, etc. Perfecto. Hemos visto entonces este panel. Nos queda por ver el inspector. El inspector, para aquellos que vengáis, por ejemplo, de mundos como Flash o Dreamweaver, etc., es algo así como la pantalla de propiedades. Es decir, yo selecciono un objeto, por ejemplo, selecciono la cámara, y en el inspector lo que me enseña es todos los componentes que tiene esa cámara para que yo los modifique. Fijaos que selecciono la cámara y el inspector me muestra todos los componentes, las diferentes propiedades que tienen esos componentes, que tiene el componente que he seleccionado. Si yo, por ejemplo, selecciono la luz, pues veis, me cambian los componentes, me cambian las propiedades que tiene ese objeto. Fijaos como si yo muevo este objeto en el eje Z, pues efectivamente las propiedades de su componente, el eje Z, se modifica. Si yo modifico numéricamente el componente Z de sus propiedades, también se modifica en el escenario. Lo podemos comprobar perfectamente. Si lo modifico aquí y aquí, igualmente nos ocurriría con su rotación o con su escala. Perfecto. Además, cada objeto tiene componentes, propiedades, que son específicas de ese objeto. En el módulo de programación veremos cómo crear además nuestros propios componentes. Si yo, por ejemplo, me vengo a la luz, pues en sus componentes voy a poder definir la intensidad de la luz, ¿veis? Más flojo, más suave. Voy a poder marcarle pues el color, etcétera. El color de la luz, etcétera. Son diferentes propiedades que yo voy a poder ir modificando dentro del inspector del objeto, porque hay las propiedades, las que se denominan las propiedades del componente transform. Fijaos que el componente transform lo tienen todos los objetos. Transform, transform, transform. Además, cada uno tiene ciertos componentes que podemos minimizar o no, pero todos tienen en común que tienen el componente transform, que es el que define la posición, rotación y escala del objeto en el nivel. Pues, ¿veis? Este también, pues todas las propiedades de transform vamos a poder modificarlas nosotros en la ventana de la escena a través de las herramientas que ya hemos visto,
pero además de esas propiedades, los objetos tienen otras propiedades. Esas vamos a tener que modificarlas a través del menú del inspector. Por último, aquí arriba tenemos este esquemita que nos va a ayudar a conseguir vistas predeterminadas. Por ejemplo, si yo quiero verlo todo desde arriba, pues pulso en la I y me vengo a la vista top y veo todo perfectamente desde arriba. O por ejemplo desde el front, o por ejemplo vengo desde la vista derecha, o vengo desde el back, o lo veo todo desde abajo. ¿Ok? Si pulsamos en el centro, volvemos a la perspectiva. Y si volvemos a pulsar otra vez en el centro, estando en perspectiva, nos venimos a vista isométrica. ¿Ok? Perfecto para, por ejemplo, conseguir ciertas manipulaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner este objeto a ras de suelo, pues me vengo aquí a una vista lineal y voy bajándolo hasta colocarlo donde yo quiero, ¿no? O por ejemplo desde arriba, si no lo ubico, si yo tengo por ejemplo este objeto aquí y no sé si está encima del plano o no, pues me vengo a la vista top y viéndolo desde arriba, pues puedo fijarme como efectivamente no está encima, lo coloco aquí y ya sé que está encima. Para hacer esta rotación que estáis viendo dentro de la vista, podemos hacerlo también con el atajo de teclado del clic derecho. Si hacemos atajo de teclado, no, atajo de ratón. Si hacemos clic derecho y arrastramos, podemos hacer también este movimiento, ¿vale? De tal forma que así también tenemos todavía un mejor movimiento para poder seleccionar los diferentes objetos de la escena. Si no habéis visto nunca esta herramienta, herramientas de diseño 3D, o de manipulación de objetos en 3D, probablemente haceros un poco con la vista espacial del universo en 3 dimensiones puede resultar un poco costoso y vamos a aconsejar siempre practicar y practicar y practicarlo. O también si venís de un entorno, si sois programadores, pues también os va a costar. Si venís de haber manipulado algún elemento de diseño, como puede ser 3D, como puede ser por ejemplo 3D Max o algún otro, Maya o Blender o algún otro, que por cierto son 100% compatibles y ya veremos cómo enlazarlos a nuestro engine, pues probablemente esto para vosotros sea coser y cantar. Perfecto. Resumimos entonces todo lo que hemos visto. Tenemos la vista de escena asociada a la jerarquía, la vista de juego en la que podemos probarlo para manipular, herramientas para manipular la escena, todo lo que tenemos en el proyecto y los componentes del elemento que seleccionamos. A su vez, vamos a poder distribuir toda la escena según nuestro gusto desde el layout. Perfecto. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es crear nuestros primeros objetos. Vamos a ver cómo crearlos para poder utilizarlos, y con estos objetos lo que vamos a hacer es ya ver rápidamente esas manipulaciones y nos ponemos ya manos a la obra. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.